usando la frase de Axel, es mi hijo y no lo quiero soltar, ¿no? Y a veces este apego es muy importante. Por ahí platicábamos en algún momento aquí con la doctora Ireri Rivera, con aspectos que, oye, ¿qué tanto eres un emprendedor para generar emprendimientos y no te los quedes? Puede ser que tengas grandes ideas y que eventualmente ese emprendimiento lo cedas. ¿Cuántos emprendimientos tienes acá o los tienes desarrollados en modelos de negocios que no los sacas porque dices es mío, ¿no? Y no los sacas y tienes miedo y eventualmente escuchas, no sé si les ha pasado. Tal emprendimiento, ay, esa idea yo la tenía. Pues sí, maestro, pero la guardaste en el tintero y nunca la expusiste y alguien también se le ocurrió. ¿Y qué crees? Que ellos sí quisieron cederlo a un inversionista que sí tuviera la capacidad de escalarlo, ¿de acuerdo? Esto meramente importante lo que menciona Axel, no se terminen enamorando de su emprendimiento. Yo creo que lo más importante es que amen emprender, porque si amas emprender, eventualmente vas a tener no un hijo, sino muchos hijos, ¿no? No estoy sugiriendo otra cosa, hablo de emprendimientos, ¿de acuerdo? Vi tu cara, yo te conozco. Muy bien. Viviana, cuéntanos un poco, ¿qué le recomendarías a los emprendedores al momento que se enfrentan a un grupo de inversionistas que traen un emprendimiento ganador y que eventualmente les puede pasar en cualquier ronda de inversionistas? ¿Qué le recomiendas a los chicos emprendedores? ¿Qué va a suceder? Avientan un pitch, lo hacen muy bien, lo hacen fantástico porque cursaron el diplomado de innovación y emprendimiento de la Fundación Naumann, por supuesto, y lo hicieron muy bien. Y se enfrentan a un inversionista que llega y les dice, oye, me interesa tu proyecto. Y a partir de ahí, ¿ahora qué hago? O sea, a mí me dijeron, haz un pitch, gana, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué recomendación les das a los emprendedores, Viviana? Bueno, en el caso de los emprendedores que logren captar la atención de algún inversionista, creo que es importante el tener muy definido el rol que quiero que el inversionista tenga en mi negocio y el rol del emprendedor como dueño del negocio, el entender cuáles van a ser esos límites. Muchas veces hay ofertas muy atractivas, pero como mencionabas, puede ser, no sé, que de repente el inversor quiera participar o tener un porcentaje de participación más allá de lo que debería. Entonces creo que el analizar muy bien la propuesta del inversionista, el ver qué estoy dispuesto a ceder como dueño del negocio, al final también analizar al inversionista como que qué valor, además de el financiamiento, me puede aportar al negocio. Creo que también del lado del emprendedor vale la pena hacer ese análisis y ver hasta dónde estoy dispuesto a ceder y qué valor le va a agregar además del financiamiento a mi negocio. Creo que también es un poco difícil el decir, bueno, cuánto cedo, cuánto realmente sería lo justo en el caso, por ejemplo, de inversionistas que quieran tener un porcentaje de participación en el negocio. Entonces creo que vale la pena un poco hacer ese análisis, ver hasta dónde yo como emprendedor estoy dispuesto a ceder en el tema de toma de decisiones, y evaluar cuál va a ser el valor agregado que le va a dar el inversionista a mi negocio. Sí, justo. Y sabes que, Viviana, también algo que hemos notado, no solamente en México, sino en general en la región, en toda Centroamérica, es que este miedo que le tenemos a los inversionistas, porque de pronto te topas al inversionista ideal y ya que te lo topas, te dice, sí invierto, y es, bueno, pero ¿cuánto? ¿Hasta dónde? Necesito un abogado, pero el abogado es mi primo y mi primo no es tan buen abogado, pero es lo que había. Entonces de pronto empiezan, me parece que estos miedos y los apegos que mencionaba Axel, creo que son los que terminan limitándonos. Yo insisto, lo mencionábamos también por ahí en el diplomado, que escalar implica también arriesgarse, ¿no? Algo de lo que aprendí de Michael Porter tomando clases con él en Estados Unidos es que decía, estrategia, todo lo que saben de estrategia, ¿no? Ya sabes, leíste un montón de libros de Porter y te dicen todo lo que es estrategia, dicho por Porter, es tomar decisiones. Y cuando lo escuché primero me enojé porque me eché varios libros, ¿no? Y dije, no es posible que estrategia me lo resumas en una palabra. Pero después lo piensas y claro, la estrategia está en función de tomar decisiones. Y si tomamos las decisiones
adecuadas, en la medida de lo posible pensadas, seguramente vamos a ir en el camino correcto. Un emprendimiento que se quede en tu localidad está bien, pero no es lo correcto. Porque para que sea sostenible tiene que permear en el tiempo, para que sea sustentable tiene que permear en el tiempo. Entonces, un emprendimiento que realmente hace diferencia es aquel que cuando ya estés viejito, tu emprendimiento ya escaló y ya está por ahí trabajando, tú ya estás gozando de los beneficios de ese emprendimiento diciendo, ese emprendimiento yo lo incubé o yo lo vine a hacer, ¿no? Vamos a ir con algunas preguntas finales, porque Ana, se nos pasó el tiempo de Ana, entonces nos quitó tiempo de Ana, no te creas, Ana. La parte musical me parece increíble, además yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la parte creativa. Axel, un poco al revés la pregunta. A los inversionistas, sabemos que por aquí hay grupos inversores, hola Dorian, hay grupos inversores. Hay empresas que van a invertir, que están dispuestos a invertir, que están dispuestos a escuchar a los emprendedores. ¿Qué es lo que toma en cuenta un inversionista al momento de elegir un emprendimiento? Más allá del pitch, más allá de la parte rentable, por ahí nos platicaba Daniel algo muy interesante, el impacto que no solamente es económico, sino el impacto social, el impacto humano, ¿sabes? Todos los impactos asociados y la economía que no solamente es económica, sino la economía que tiene que ver con todo el 360 de la vida de una persona. Yo creo que ahí lo que es atractivo, primero es la parte de innovación. O sea, ¿por qué yo voy a escoger este proceso? Y tiene que ser algo que en verdad es algo que uno tenga. Eso en primer lugar. Y otra cosa, el nivel de experiencia que tengan en el giro de negocio que están tratando de vender, ¿verdad? A mí me ha tocado ahorita ver muchos procesos de emprendimiento y me viene a la mente, por ejemplo, dos casos que acabo de ver hace muy poco. En donde uno dice, ¿a quién le invierto? Uno era el caso de un agricultor de café en Huehuetenango que le había tocado experimentar 8 años en un proceso de generación de un café orgánico para poder venderlo en el mercado europeo, y él sabía específicamente a qué mercado quería llegar, no al de altos graneles, sino a un café de un tipo de sabor que en Europa él sabe que se vende muy caro. Y es con manufactura artesanal completamente. Él garantiza que su proceso de tostado, y te empieza a explicar el proceso de tostado y cómo lo corta y la forma en que se debe cortar el grano y cómo se tira y cómo se seca y cómo se hace esto otro. O sea, uno se da cuenta que lo que él necesita es un pequeño apoyo para terminar de desarrollar su emprendimiento, y que esto tiene un posible mercado en donde, además de las garantías que tenemos de que él y su entorno, porque es una economía familiar, o sea, todos los que cultivan café son parientes, entonces hay un proceso en donde una comunidad completa se va a beneficiar, no solamente él es el que está representando a 3 o 4 familias que viven de esto. Además, se va a tener un proceso en donde se va a impactar en Europa con un tipo de café, con una denominación de origen, en un mercado de muy gourmet, en donde yo quiero ser parte, porque estás entrando a un club muy exclusivo que solo él me puede dar acceso a entrar. Y cuando sepan en Europa que yo soy inversor, eso me suma, y no estoy hablando de dinero, sino que suma en mi imagen corporativa, suma en un montón de otras cosas, y encima yo puedo vender en mi responsabilidad social empresarial la historia completa de esas familias y de cómo mejoraron su calidad de vida, ¿sí? Eso es claro, pero ellos saben el giro de negocio, ellos saben a quién le quieren vender, ellos saben cómo se produce, y les falta nada más ese conector que los lleve a Europa. Pero de hecho él ya había experimentado durante 8 años y había logrado ese tipo de café, y lo único que le hacía falta es como el empujón. Uno dice, a este le he puesto. En ese mismo proceso de emprendimientos habían 2 jovencitos que estaban tratando de vender un proceso de seguimiento de
fincas por medio de drones para poder identificar las necesidades de los cultivos. Y te explicaban lo mismo, y que el tipo de dron, que aquí vamos a subir no sé qué, me explicaron toda el software, el hardware, ya se habían vuelto especialistas en qué tipo de dron y toda la cosa, y les digo, ¿me pueden enseñar un dron? No tenemos. ¿Cómo así? ¿Y esto en qué parcelas ustedes han identificado que el proceso, que el dron a mí me dice cuando la tierra está seca, el clima, que esta es la parcela que necesito regar, que esta es en donde necesito cortar, que esta otra necesita más abono, que no sabemos, pero ya analizamos todo y lo que nosotros necesitamos nada más es un poco de plata para poder empezar a desarrollar el software. Entonces uno dice, creo que no, aquí no me meto. ¿Por qué? Porque si ellos ni siquiera tienen claro, nunca han tenido el dron en la mano, nunca han experimentado el proceso de la conexión al satélite, del software, porque todo es tecnología y solo tienen un concepto, el inversor dice no, aquí no me meto. O sea, es arriesgar demasiado. Entonces, lo que las personas que van a emprender tienen que tener muy claro que no les van a ayudar a terminar de desarrollar la idea. Es apenas un pequeño empujón como para dar el salto que no tengo la capacidad de dar. Pero todo el proceso de riesgo para poder llegar a un producto final ya lo tuvo que haber asumido. Porque el empresario para eso puede pagar desarrolladores, puede contratar a equipos que hagan exactamente lo mismo y así le roban la idea. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada desarrollado, más que una idea. Entonces depende mucho del tiempo que se le haya dedicado, del conocimiento del mercado, del servicio, del producto y la garantía y el valor que el inversor vaya a recibir, que no tiene que ver en muchos de los casos con un retorno económico, que sí tiene que ver, pero no es solo eso, sino todas estas cosas que hacen atractivo, por ejemplo, el emprendimiento del café gourmet que se vende en un mercado muy específico en Europa. Y a ese es al que yo le apostaría porque creo que es un proyecto ganador. Muchas gracias, Axel. Pues la verdad, muy recomendaciones muy interesantes. Voy a terminar este panel con una pregunta para Viviana. Bueno, más que pregunta, es más bien recomendaciones. A ver, los chicos, ¿quiénes son los chicos que van a participar en los pitches? Más tarde, levanten la mano. Ok, aquí se juntaron, ¿eh? O sea, aquí está el ecosistema emprendedor y por allá es nada. Muy bien. A ver, chicos, esta pregunta, bueno, este aspecto es para ustedes. Viviana, ¿qué le recomiendas a los chicos que tendrían que enfocarse en su pitch? Que además ya no es de 3 minutos, es de 2. Bienvenidos a los cambios. ¿Qué les recomendarías? ¿Qué les debería de transmitir un emprendedor a un inversionista en 2 minutos? Bueno, lo primero creo que es la seguridad de que conocen la idea, el producto, el servicio que están ofreciendo. Tengan en mente que nadie más que ustedes conoce su producto y su servicio y que no se dejen intimidar de alguna manera por el panel de inversores que tengan. Entonces, tratar de transmitir esa seguridad de que dominan su producto, su servicio. Como mencionaba al comienzo, creo que es importante con una frase tratar de transmitir también de que conocen el mercado, que ustedes saben que va a haber algún comprador de su producto o servicio. Creo que eso es clave, de que el producto tenga un mercado. Creo que también es importante mencionar cuál va a ser el diferenciador o la propuesta de valor que ofrecen. Creo que al inversor escuchar más de lo mismo no va a ser atractivo, entonces traten de transmitir esa propuesta de valor, eso que diferencia a su producto o servicio del resto. Y también el tema de escalabilidad, no solamente decir, bueno, quiero vender en este departamento, sino que de alguna manera transmitan esa visión de crecer, de seguir ampliando el negocio. Creo que el tema de escalabilidad también es importante transmitirlo. Muchas gracias. Bien, adelante. Axel, por favor, también. Yo les diría que se olviden un poco de lo que necesitan ahorita, ¿sí? Yo creo que a uno lo matan los nervios
cuando uno lo que tiene en la cabeza es lo específico que quiere lograr. Necesito cerrar el negocio. Necesito cerrar el negocio, necesito cerrar el negocio, necesito ganar. Y yo tengo que ser el mejor. Olvídense un poco de lo que necesitan en este momento. Obviamente este público es muy complicado porque es heterogéneo, no saben a quién le están hablando y definitivamente no saben dentro de este grupo a quién le van a vender o no le van a vender. Pero en el caso en que ustedes sepan quién es la persona que los va a escuchar, tienen que tener sus antecedentes. Ustedes no pueden entrar a negociar con alguien que no sepan quién es. Y si se concentran más en lo que necesitan lograr ese día y menos en lo que el otro necesita y quién es, no lo van a lograr. Pero en el caso que ustedes entren a una negociación de la que sea, lo primero que tienen que saber es quién es el otro, a quién le estoy vendiendo, a qué se dedica y qué le voy a hacer ganar. Porque absolutamente nadie hace filantropía dentro de este ecosistema. Absolutamente nadie. El inversionista tiene algo que quiere ganar de ustedes y puede ser quedarse con ustedes para que se queden trabajando en la empresa. Puede ser quedarse con su producto porque lo quiere para su empresa o puede ser compartir ganancias. Y eso lo tienen que tener bien claro. O sea, si es un depredador que definitivamente se va a quedar y lo saben y hay un historial que esa persona tiene de quedarse con emprendimientos o de quedarse con personas desarrollando emprendimientos, también lo tienen que saber. Entonces, sí tienen que hacer un poquito de inteligencia empresarial para saber quién es, a qué se dedica y qué le puedo ofrecer. Porque lo que él está esperando es una solución. Si no le doy una solución, yo voy perdiendo. Y hoy, que es práctica, diviértanse. Diviértanse. Porque no hay nada que perder en el momento en que se paren aquí y vendan. Hoy es juego. Entonces, diviértanse y disfrútenlo. ¿Por qué? Porque no hay nada más rico que uno pueda estar frente a un público y pueda exponer las ideas, que cuando son legítimas, sí es cierto, son parte de uno, pero las puede transmitir y las puede expresar. Entonces, hoy, diviértanse. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Viviana. Han sido una charla bien interesante. Creo que les dejan un gran aprendizaje, no solamente a nuestros emprendedores, sino a todo el público que nos está escuchando. Vamos a abrir el micrófono para hacer un par de preguntas. No sé cómo andemos de tiempo. Creo que sí nos da chance de un par de preguntas. 2, muchas gracias. Sí, o sea, no 3 ni 1, 2. Ok, gracias. Bien, a ver, 2 preguntas por allá. Por acá tenemos a Edgar, que lo conozco. Alumno estrella. ¿Tiene un botón que dice on o off? Hola, mucho gusto. Edgar Jauregui. Mi pregunta es, ¿en qué sectores ven ustedes más atractivos en este momento para invertir en Latinoamérica? Qué buena pregunta, Edgar. Esa es una pregunta capciosa, porque dentro de la comisión que yo manejo tengo 11 sectores económicos. Yo creo que el área de servicios es la que puede tener un impacto más grande, por la necesidad que se tiene de tercerizar, de hacer procesos fuera de la empresa que sean muchísimo más económicos y que me renten muchísimo más rápido. El área de servicios es definitivo, y la parte de logística que definitivamente es rentable para cualquier empresa. Entonces, de los sectores tradicionales, yo diría que por ahí, el tema de los servicios y soluciones logísticas y soluciones de ventas. Gracias Axel, muy buena pregunta. Edwin. Claro que sí, muchísimas gracias por la información que han estado dando y la pregunta es, ¿cómo podemos conseguir a veces inversores donde nosotros sabemos que tal vez no necesitamos el dinero como tal,
pero sabemos que ese inversor tiene los contactos que necesitamos para poder entrar a un mercado y poderle ofrecer y decir, mira, lo que necesitamos es, yo ya tengo la idea, pero necesito llevarla a la prueba. Pero no tengo dónde poner la prueba. ¿Cómo puedo lograr que ese inversor vea la idea y diga, ok, te voy a ayudar, pero pongámoslo a prueba en uno de mis negocios o con algún contacto antes de darte el dinero? ¿Cómo se puede lograr llegar a ese punto? Porque la mayoría dice, quiero un inversor para sacarle plata y ver cómo lo pongo, pero en mi caso yo voy más de, primero quiero ponerlo a prueba, pero que tú seas quien lo va a poner a prueba y que me digas si funcionó y entonces ya después me puedes dar la plata. ¿Cómo se puede lograr eso? Considero que, así como mencionaban aquí, es muy importante como mapear cuál sería ese inversor que tiene esa red que me puede ayudar a dar a conocer mi producto. Creo que va mucho del lado de tratar de identificar a esos grandes actores. Si, por ejemplo, es no sé, una industria de, por dar un ejemplo, construcción, entonces identificar, hacer mucha investigación sobre qué actores componen esa industria y quién podría ser el inversor ideal para mí. Creo que más que todo se trata de entender cómo está compuesta esa industria, quién juega qué rol. Creo que parte un poco por ese lado. Ahora, ¿cómo llegar a ese inversor? Creo que más que todo es tratar de identificar quién me podría hacer llegar a esa red, o sea, identificar, bueno, quién de mi red conoce a alguien que me pueda llegar a contactar con ese inversor. Creo que es mucho con un tema de ver a través de qué contactos yo puedo llegar a ese inversor. Y por supuesto, me impactó mucho la parte de estudiar muy bien quién va a ser el que me va a escuchar, por qué le va a interesar escuchar sobre mi negocio, qué beneficios, más allá de algún tema económico, por qué a este inversor le sería beneficioso, valga la redundancia, invertir en mi negocio, entender muy bien cuál es esa propuesta de valor. Al final es también ponerte en los zapatos del inversor y decir, bueno, él va a ganar, no sé, por ejemplo, cobertura geográfica, por ejemplo, o no sé. Creo que parte por entender muy bien, una vez que tienes identificado al inversor antes de tener esa reunión, tratar de entender cuál podría ser tu propuesta de valor para él. Entonces creo que por un lado el tema de contactos, tratar de identificar quién te puede hacer llegar a ese inversor, y una vez que llegas a él, creo que es importante tener una propuesta de valor clara. Yo voy a aprovechar para hacer comerciales. La idea es de que busquen las instancias intermedias. Por ejemplo, en el caso de Cámara de Industria, tiene 54 gremiales diferentes de sectores económicos diferentes. Las empresas se agrupan en gremiales porque tienen la necesidad de agruparse para buscar soluciones. Y hay un encargado de gremial que le pagan para que busque soluciones para sus miembros de gremial. Entonces, por ejemplo, si mi negocio está con educación, ahí tenemos una gremial de educación. Si el negocio tiene que ver con granos, hay una gremial de graneleros. Si es de agroquímicos, hay una gremial de agroquímicos. Si es de aceros, hay una gremial de acereros. Entonces, acercarse a estas instancias intermedias en donde los mismos inversores buscan estar juntos para encontrar soluciones en conjunto, ahí. Entonces, yo ahí sí meto mi comercial, acérquense a la Cámara de Industria y estoy seguro de que podemos hacer una conexión específica porque ellos llegan a la Cámara a buscar soluciones.